Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hay más contagios, pero también más vacunas, y eso cambia del todo la perspectiva para esta nueva ola. Hola, muy buenos días. Los datos demuestran que la incidencia del COVID sigue al alza. El lunes de la Semana Santa, España estaba en 163 casos por cada 100.000 habitantes. 163. Ayer estaba en 199. En la SUCI, un 22% de las camas están ocupadas por pacientes COVID, aunque ese porcentaje llega a ser del 40% en Madrid, Cataluña o La Rioja. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Tendencia hacia arriba en general, pero más lenta. La transmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos días, durante toda esta semana, es la transmisión que se produjo aproximadamente durante la Semana Santa. Y eso lo vamos a ver de aquí a final de la semana que viene. Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo. Sí que podemos frenar lo que pueda pasar de aquí en adelante. Para ese freno son cruciales, como decíamos, las vacunas. Y España batió la semana pasada récord de dosis administradas con más de 2 millones. Finalmente va a ser mañana cuando lleguen las de Janssen, que se administrarán a las personas de entre 70 y 79 años. María Manjabacas. La vacunación se ha acelerado la última semana y desde el viernes se han puesto más de 500.000 de inyecciones. En total hay más de 7 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Esto es un 16% de la población. Las diferencias por comunidades ahora no son significativas. De media han puesto casi el 90% de las que Sanidad ha repartido. Las cifras, decía Simón, son esperanzadoras. Mantener las esperanzas de que la vacunación claramente va a permitirnos el control de la epidemia. Con la pauta completa hay más de 3 millones ya 100.000 personas, un 6,6% de la población. A partir de hoy, Bilbao Ciudad y Guipúzcoa se van a cerrar perimetralmente. Se suman a Álava y Vitoria, y en Castilla y León el interior de los bares tiene que cerrar desde este martes en 9 municipios más. En Francia sigue subiendo la ocupación en las UCIs. Hay casi 6.000 personas ingresadas en intensivos. Y en Italia se han vuelto a producir protestas de comerciantes por las restricciones que ha impuesto el gobierno. El gobierno ha empezado a detallar los planes con los que quiere que nos jubilemos más tarde. Contempla un pago único de hasta 12.000 euros por cada año que sigamos trabajando más allá de los 65. Esta mañana en La Pizarra les vamos a explicar cómo se traduce eso en una pensión media. Un jubilado promedio, uno que tenga una pensión más alta o más baja, ¿cuánto llegaría a cobrar de esos 12.000 euros? O si en vez de ese pago vamos a una subida escalonada de las pensiones. En todo caso, reforma va a haber. Y es un debate muy interesante que ahora tiene que abordar el gobierno y que el propio ministro Escrivá planteaba anoche en Hora 25. Dice que España necesita un cambio cultural con la idea que tenemos de la jubilación, que la idea no tiene por qué ser llegar a los 65 y a partir de ahí olvidarse de trabajar. Sostiene Escrivá que hay otras vías. Tenemos que inculcar la idea dentro de la sociedad de que hay fórmulas, digamos, de transitar a una nueva profesión, transitar incluso dentro de la empresa a otro tipo de actividades, trabajar más a tiempo parcial, la jubilación activa. Hay muchas modalidades que en otros países están mucho más extendidas, que en España, cuando miramos los datos, por una cultura que se nos ha arraigado mucho, pues vamos hacia lo facilón. Que Eso dijo Escrivá anoche aquí en la radio después de que hubiese expuesto su plan en el Congreso. Y allí tuvo debate con la oposición, pero también y sobre todo con sus socios de Unidas Podemos. Rafa Bernardo. El tono más duro con Escrivá en la comisión lo han mantenido las representantes de Unidas Podemos en temas, por ejemplo, como la revalorización de las pensiones, algo que el ministro atribuía aquí en Hora 25 a la cercanía de las elecciones en Madrid. Aina Vidal Podemos, José Luis Escrivá. ¿Por qué no nos trae una fórmula clara? Lo que usted nos propone es enturbiar ese acuerdo que ya existe con una fórmula extraña que no terminamos de entender y que puede terminar siendo además injusto. Pero yo no sé, suele ocurrir en periodo electoral, me da a mí la sensación esto. La supuesta fórmula, que no es ni siquiera fórmula, es simplemente que las pensiones se revalorizan con la inflación del año anterior. ¿A usted le parece complicado esto? El resto de grupos del Pacto de Toledo han pedido en general al ministro más claridad y más transparencia y que explique cómo de avanzadas están las negociaciones con patronal y sindicatos, qué compromisos se han trasladado a Europa y qué calendario de aprobación de medidas está manejando. El gobierno trabaja en 3 grandes reformas: la de pensiones, la laboral y la fiscal. Todas ellas tienen que estar detalladas o por lo menos apuntadas en el documento que España tiene que mandar a Bruselas para que llegue el dinero del Fondo Europeo de Recuperación, los 140.000 millones. Es ese plan para modernizar el país y que pasará hoy por la comisión que forman varios ministerios. En unos días lo va a aprobar el Consejo de Ministros y mañana mismo Pedro Sánchez va a explicar sus líneas principales en el Congreso. Del exterior, la noticia está en Estados Unidos. En
En Minneapolis, donde han decretado toque de queda y desplegado a la Guardia Nacional para evitar disturbios, aún así han vuelto a verse protestas por la muerte de Dawn Wright. Es un chico de 20 años, negro, que ha muerto por un disparo de la policía. Y el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostiene que habrá que ver qué dice la investigación, si fue o no un accidente, pero que las imágenes son muy gráficas. El jefe de la policía de la ciudad considera que fue un accidente, que el agente que le mató quería en realidad inmovilizarlo con una pistola eléctrica. Es martes, es 13 de abril. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿sois fans de Friends, de la serie? Sí, por supuesto. Yo mucho. ¿Tú también? ¿Por? ¿Sí? Ah, vale, entonces seguro que sabéis esto. Pues el caso es que lleva sin emitirse casi 20 años, aunque sigue siendo un éxito total, pero desde entonces nunca se ha vuelto a ver a todos los personajes juntos. Hace un año se anunció que volverían a juntar para un episodio especial, luego la grabación se aplazó por la pandemia una y otra vez y ahora ya ha terminado el rodaje. Así que el reencuentro, la reunión de Friends es inminente. Sí, pero en realidad se sabe pues muy poco de lo que vamos a ver. De hecho, no está claro ni siquiera si los actores pues van a hacer de sus personajes, de Rachel, de Ross, de Chandler, o en qué va a consistir exactamente. Se sabe, por ejemplo, que no hay guión y se ha publicado una foto del rodaje en la que se ve la típica fuente donde se grabó la intro de la serie y el sofá colocado delante. Así que bueno, dentro de poco, no se sabe aún cuándo volveremos a escuchar esto. Que seamos o no fans anima, ¿no? Anima un poco, y sí. mucho. ¿Y qué tiempo va a hacer hoy, Sara? Pues va a llover algo más que ayer en más zonas, en Andalucía y en Extremadura algo más de calorcito, pero en el resto ambiente fresco. Pues enseguida seguimos. Ángeles Barceló. Esta va a ser una semana de noticias económicas. Esta mañana se reúne el Consejo Interministerial que tiene que terminar de cerrar los detalles sobre el plan de recuperación del que depende el dinero que tiene de llegar de Bruselas, y el miércoles el presidente Pedro Sánchez lo va a presentar en el Congreso. La clave para Bruselas está en 3 reformas: la de pensiones, que ya hemos comentado, la fiscal y la laboral. Y en las últimas horas también se han producido avances en la fiscal, en la que afecta a los impuestos. El Gobierno ha constituido un comité de 17 expertos para que se ponga a analizar el sistema tributario y a diseñar propuestas para mejorarlo, para aumentar la recaudación. La idea es reducir la brecha que hay con el resto de Europa, porque España recauda un 10% menos en impuestos que la media. Los expertos son académicos, catedráticos, tienen 10 meses para presentar sus propuestas. Aunque la idea del Gobierno es recibir antes algunas ideas para poder incorporarlas en los presupuestos. Jordi Fábrega. El Gobierno quiere incorporar a los presupuestos de 2022 las primeras propuestas del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, especialmente las que tienen que ver con subidas del impuesto de sociedades, patrimonio y sucesiones. El presidente del comité, Jesús Ruiz Huerta, reconocía en la SER que ve complicado que las ideas que surjan de los expertos puedan ser consensuadas políticamente. La situación de la economía española en estos momentos y el previsible futuro es muy frágil, muy difícil, y por lo tanto cualquier reforma que se pretenda debería intentar consensuarse. Ahora, en estos momentos es muy difícil dada la enorme falta de sintonía o la falta de negociación entre los actores políticos. Tienen 10 meses de trabajo por delante. Este trabajo tiene que estar acabado en febrero del año que viene. Sobre la reforma laboral se pronunció ayer la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Y en la segunda parte del año abordar con los agentes sociales, sobre la base del diálogo, todas las reformas de más calado que pasan, por supuesto, por modernizar la negociación colectiva, pero también por simplificar los tipos de contrato, por establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas. Son un conjunto de reformas y un proceso, en definitiva, que nos tiene que llevar a un acuerdo amplio, con un gran apoyo político y social. Y también la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Que dice que no hay que hacer partidismo con este tema. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Díaz cuida las formas buscando a Sánchez como aliado, pero mimando también a los sindicatos que ayer se manifestaban ante el Ministerio de Economía. Hablaba el presidente de actualización más que derogación
derogación de la reforma laboral y la titular de Trabajo evitaba cualquier fisura tirando de nuevo de talante. No hagamos partidismo con un tema de una enorme sensibilidad. Mi experiencia me indica que las soluciones son bastante más compartidas, respeto absoluto a los sindicatos y coincidencia absoluta, como no puede ser de otra manera, con el presidente del Gobierno. Advertía, eso sí, la vicepresidenta sobre las políticas erróneas asentadas en el miedo, señalando que la digitalización no puede asentarse en la degradación. Y algo más de la economía. El Ministerio de Política Territorial ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para que los funcionarios, en los casos en los que sea posible, puedan teletrabajar 3 días a la semana. El ministro Miquel Iceta. Se regula una modalidad más de trabajo, totalmente efectiva y compatible con la presencial, que aunque ya estaba en marcha, se aceleró durante la pandemia y en situaciones de emergencia por catástrofes naturales. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Estaba previsto que la vacunación se acelerara en España a mediados de abril y los datos demuestran que el ritmo empieza a mejorar. Durante el fin de semana se han puesto más de 550.000 dosis. Y es ahora con la llegada de las dosis de Janssen cuando tiene que verse ese acelerón definitivo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó ayer que esta vacuna, que solo necesita una dosis, se va a poner a las personas que tienen entre 70 y 79 años. Falta por ver qué va a pasar con los mayores de 60 años que ya han recibido una dosis de AstraZeneca. Darias dice que siguen estudiándolo y que como entre una dosis y otra puede haber un espacio de 12 semanas, aún hay tiempo para tomar una decisión. En relación con la segunda dosis ya les he ido informando y por ahora mantenemos lo mismo. Estamos analizando distintos escenarios. Cuando esos escenarios de la mano de la evidencia científica lo tengamos, lo daremos a conocer. Calma, hay tiempo y por tanto daremos a conocer la mejor de las decisiones en esos casos de segunda dosis de AstraZeneca menores de 60. En Reino Unido, donde ya hay inmunizadas más de 7 millones de personas, van a empezar a administrar en breve las dosis a los mayores de 40 años, los siguientes en el calendario de vacunación. En Francia sigue aumentando la presión en las UCIs a pesar del confinamiento. En las últimas horas han muerto más de 380 personas. Y en Italia el gobierno quiere vacunar a todos los mayores de 70 años a finales de este mes. Allí aumenta además la tensión por las protestas de los comerciantes y de la extrema derecha en contra de las restricciones. Roma, Joan Solés. Por segundo día consecutivo en una semana, centenares de comerciantes y vendedores ambulantes han exigido la reapertura de negocios y mercados a gritos de libertad. En Roma, otra vez con enfrentamientos aislados con la policía. Y lanzamiento de petardos que el Ministerio del Interior ha atribuido a elementos de extrema derecha. De hecho, toda la derecha italiana exige el final de las restricciones. Es necesario abrir mañana mismo, ha afirmado Salvini de la derechista Liga, si los contagios disminuyen, porque no se puede pedir ya más semanas, meses de cierres y sacrificios, ha añadido. La prioridad hoy del primer ministro italiano es la vacunación. Italia espera esta semana 4 millones de nuevas dosis, entre ellas la primera entrega de la de Johnson & Johnson, y con ello espera que a finales de este mes estén vacunados todos los mayores de 70 años. Aquí en España hay varias novedades en las restricciones de las comunidades. Bilbao vuelve hoy al cierre perimetral. En Castilla y León ya son 30 los municipios con el interior de los bares cerrados. En las últimas horas se han sumado 9 más, por ejemplo Salamanca. Y también Cantabria va a confirmar que vuelve a cerrar el interior de los bares. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A partir de esta próxima medianoche, bares y restaurantes tienen que dejar de trabajar en su interior un mes después de recuperar esta actividad, porque aquí las terrazas han estado abiertas de forma ininterrumpida desde el pasado mes de junio. El sector ya dice que volverá a recurrir ante la justicia la decisión de Sanidad. Lo ha hecho ya en 5 ocasiones y en todas ellas los jueces han avalado el cierre. Cantabria además reduce aforos en comercios y espacios culturales y prohíbe la práctica deportiva en recintos cerrados, todo ello durante un mes. Una cosa más sobre la pandemia, sobre los avances científicos. Se ha hablado a veces de cómo algunos bebés nacían con anticuerpos porque sus madres habían pasado el virus estando embarazadas. Bueno, pues ahora un estudio concluye, entre otras cosas, que esos anticuerpos los mantienen durante muy poco tiempo. Los pierden a los pocos meses. Adela Molina. El estudio analiza los datos de 141 mujeres y confirma que el paso de anticuerpos a sus bebés de madres que tuvieron COVID durante el embarazo fue muy común, aunque los niños desaparecen a las pocas semanas de vida. De hecho, a los 6 meses del nacimiento conservaban anticuerpos en torno a un tercio
tercio de las madres y, sin embargo, no se encontraron en ninguno de los niños. El paso de anticuerpos se ha detectado tanto en madres que habían pasado la enfermedad poco tiempo antes del parto como en aquellas que la tuvieron al principio del embarazo, y es más frecuente en los casos en los que las madres tuvieron síntomas o estuvieron ingresadas. Las madres que tenían la infección justo en el momento de dar a luz fueron las únicas que transmitieron la enfermedad a sus hijos. El estudio se presentó ayer en el segundo Congreso Nacional de COVID de Sociedades Científicas. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Más allá de la pandemia, sobre el Consejo General del Poder Judicial, 3 asociaciones que representan a unos 2.500 jueces han enviado una carta a la Comisión Europea criticando las últimas reformas. Le piden a Bruselas que intervenga. Alberto Pozas. Son 3 de las 4 principales asociaciones de jueces de nuestro país y hablan directamente de un apagón y un desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo después de la última reforma. Para las 3, la modificación que impide que el Consejo en funciones nombre, por ejemplo, jueces en el Tribunal Supremo es una colonización del Consejo por parte de los partidos políticos. Jorge Fernández Vaquero, Asociación Francisco de Vitoria. Y frente a esto, lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales. En la carta, entre otras cosas, piden a la Comisión Europea que, en última instancia, valore tomar medidas contra España. It is with that same spirit of innovation. A pesar de la reapertura de terrazas y comercios, la actualidad en Reino Unido sigue girando en torno a la muerte del príncipe Felipe. Boris Johnson abrió ayer la sesión en el Parlamento británico con un discurso para rendirle homenaje. Sus nietos Harry y William han emitido 2 comunicados diferentes sobre su abuelo y hay muchos británicos quejándose sobre la cobertura que hizo la BBC el día de la muerte. Han puesto ya 100.000 quejas, sobre todo por la extensión, porque dicen que fue muy larga. Corresponsal Begoña Arce. La cobertura de la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo le ha valido a la BBC el mayor número de quejas en su historia. El pasado viernes, al conocerse el fallecimiento, la cadena pública cortó la programación de 3 canales de televisión, la 1, la 2 y el de 24 horas, y de varias de sus emisoras de radio para ofrecer a partir de ahí especiales sin interrupción durante todo el día dedicados al marido de la reina. A los espectadores no les hizo ninguna gracia que con tanto homenaje y tanto tributo les dejaran sin su culebrón favorito, EastEnders, y sin la final de MasterChef. Según un informe interno filtrado a la prensa, la BBC recibió más de 100.000 quejas. El récord anterior estaba en 63.000 cuando emitió la sátira musical Jeffrey Springer, la ópera. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¿Tenemos un problema cultural en España con la jubilación? Lo planteó anoche aquí en la SER el ministro José Luis Escrivá y esta mañana lo vamos a discutir en el programa. Ayer les avanzamos aquí en la SER cuál es la propuesta del gobierno para el futuro de las pensiones. Saben que entre las reformas que nos está pidiendo Europa está la de los impuestos, la del mercado laboral, pero también está esa, la de las pensiones. Y el gobierno contempla incentivar con hasta 12.000 euros al año a quienes alarguen el trabajo después de los 65. Esa es la concreción y anoche en Hora 25 a Escrivá le escuchamos la filosofía de la propuesta. Ahí es donde viene el debate. Hay mucha gente que quiere trabajar después de los 65 años y no puede. ¿La idea aquí es llegar a esa edad y retirarnos del todo? Es que yo creo que tenemos un problema cultural. Con una mentalidad, yo creo que desde hace muchos años, de grandes reestructuraciones industriales como hubo, etcétera, pues realmente esto probablemente era una vía necesaria. Según va pasando el tiempo y además con las tendencias demográficas que son implacables hacia adelante, esto no tiene por qué ser así. Lo que llaman el talento senior, es decir, tenemos que inculcar la idea dentro de la sociedad de que hay fórmulas, digamos, de transitar a una nueva profesión, transitar incluso dentro de la empresa a otro tipo de actividades. Tenemos que evitar lo facilón, llegó a decir el ministro, así que aquí hay tema para la discusión. De entrada lo hay con sus socios de gobierno, porque fue con Unidas Podemos con quien más debate tuvo el ministro ayer en el Congreso. Pues ya tenemos debate para esta mañana y lo que también tenemos es intriga. A las 10 se va a retomar el juicio por la caja B del PP en la audiencia y la cosa ha pasado de ser un dilema sobre las identidades, de ser un quién es quién, a un dilema matemático. ¿Qué opciones hay de que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy o cuántos Javieres Arenas caben dentro del Partido Popular? Que no soy el único Javier, ¿no? Ni tampoco el único Javier Arenas, a lo mejor. En este juicio hemos descubierto de momento que a Federico Trillo en realidad no le llamaban Federico. Por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo. Nadie me llama Federico. Y ayer el marido de Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, habló de las capacidades que tiene la letra H. Que bueno, sí, puede que sea una letra muda, pero versátil. López H puede ser una persona perfectamente, podría ser López Hernández,
por ejemplo, y López Hierro debería ser otra persona. No Así tienen por que, qué ser la misma. en conclusión... Mire, yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí. Y por tanto no le di mucha credibilidad, es que nunca me creí que era yo esas personas. En fin, ahora vemos cómo lo trata la prensa en el repaso que hacemos al kiosco cada mañana. Kiosco en el que asoma hoy, en las portadas internacionales, una imagen de esas que está llamada a ir al anuario cuando termine este 2021. Esos dos hombres que ayer que se abrieron las terrazas en el Reino Unido y aunque lloviera porque llovía, aguantaron estoicos para tomarse la primera pinta en 3 meses. Hay imágenes en las que ellos ni se miran, pero ahí están, bajo la lluvia, compartiendo mesa y experiencia. Nuevos símbolos de eso que se llama resiliencia. Es martes y 13, es 13 de abril. Y estos son los titulares del día. El gobierno se reúne hoy para ultimar el plan de recuperación del que depende el dinero que tiene que llegar de Bruselas y que recoge las 3 reformas clave, la de pensiones, la laboral y la fiscal. Mañana Sánchez lo va a presentar en el Congreso. La incidencia roza ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 17 puntos durante el fin de semana. Desde el 1 de abril, desde la Semana Santa, más de 40. El porcentaje de ocupación de las UCIs está ya por encima del 20%. Nuevo récord en el ritmo de vacunación. En la última semana se han puesto 2 millones de dosis, más de 500.000 durante el fin de semana. Mañana llegan las de Janssen, que se van a administrar a las personas que tienen entre 70 y 79 años. En Estados Unidos, segunda noche de protestas en Minneapolis por la muerte de Daunte Wright, un chico negro de 20 años. Una agente le mató de un disparo. Según el jefe de la policía, fue un accidente. Cree que la gente se equivocó y que lo que quería era inmovilizarle con una pistola Taser. Hoy empieza el Ramadán para los 2 millones de musulmanes que viven en España. Es la segunda vez que el mes sagrado se tiene que celebrar en pandemia. La Comisión Islámica pide que se eviten aglomeraciones y que se respeten las medidas. Y además, Sara, Salvamento Marítimo está buscando una patera en la que viajan más de 30 personas, muchas mujeres, y ha rescatado además en las últimas horas a más de 80. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En concreto, 87 personas, todas de origen subsahariano, localizadas a bordo de una patera al sur de Gran Canaria y de una neumática que se dirigía a Fuerteventura. En la primera viajaban 21 hombres y 8 mujeres, una de ellas embarazada, que tuvo que ser derivada al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Fue avistada a 160 kilómetros al sur de esa isla. La otra embarcación fue detectada por el radar de vigilancia costera SIVA, eso sí, más próxima a la costa de Fuerteventura. Y como decían, Salvamento mantiene el dispositivo de búsqueda de otro cayuco con 32 personas, entre ellas 10 mujeres, que salió el viernes pasado desde Dacla. Y vuelve a subir la luz. Está casi un 60% más cara que en abril del año pasado, pero aún no ha alcanzado los niveles de enero. Informa Eladio Meizoso. En lo que va de abril, el precio medio del kilovatio hora está en 12,43 céntimos, con peajes en la tarifa regulada. Es un 12% más que el mes pasado, un 35% más que en febrero, y el salto es espectacular, del 58% si lo comparamos con abril de 2020, por la caída de demanda entonces en pleno confinamiento. Los expertos atribuyen la subida de ahora a 2 factores sobre todo: los derechos de CO2 que han de pagar las centrales eléctricas de gas natural, que están marcando nuevo récord, y la situación en Europa, más frío y menos producción nuclear en Francia, así que estamos exportando más en lugar de importar la barata energía nuclear francesa. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos ya con el repaso a la prensa nacional e internacional con Pedro, con Sastre, con Sara, y lo primero de todo, economía. Esos 3 planes: el plan para la reforma de las pensiones, la laboral, los impuestos. Ahora hablo de economía, pero antes de nada, déjame, es que el periódico le dedica 2 páginas al día de hoy. Hoy es el día del beso. Sí. Entonces el periódico de Cataluña le dedica 2 páginas al beso robado por la pandemia. Y hay una experta en comportamiento no verbal que nos dice, bueno, no nos podemos dar besos porque está contraindicado, pues podemos transmitir el amor con la mirada y con la voz. Vaya. Pues nada, a mirarse y a hablarse. Vale. ¿Quieres transmitir un poco de amor? Con la voz lo hago desde que me pongo delante del micrófono. Con la mirada porque no te ven. La mirada porque no me ven, pero a vosotros dos os miro arrobada. Sí, arrobado y amor. Venga, bueno, economía, venga, en las portadas el futuro y por varios motivos: los impuestos, las pensiones, las inversiones con el dinero que va a llegar de Europa. Dice El País que el gobierno espera financiar hasta el 100% con ese dinero europeo de las obras de rehabilitación en edificios. ¿Para qué? Pues para mejorar la eficiencia energética. Es curioso el efecto contradicción
lección que se da hoy en la portada de El Mundo. Dice, por un lado, que Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4 de mayo. Y por otro, justo al lado, este otro titular: Hacienda acelera su gran golpe fiscal pese a la crisis del COVID. En el editorial El Mundo dice que, como siempre ocurre en Sánchez, la mercadotecnia electoral del corto plazo está de nuevo por encima de la gestión del interés general. ABC abre su portada con los planes fiscales del gobierno. Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos, ese es el titular, pero dice más, en el caso de ABC, la imagen que el titular. María Jesús Montero se tapa la boca mientras ríe en un gesto que va desde el cachondeo a la malignidad. Ahí anda María Jesús Montero después de ese anuncio. Y tanto La Vanguardia como El Periódico dedican su primera a esos 12.000 euros o hasta 12.000 euros que el gobierno quiere aprobar para poder incentivar que la gente retrase la edad efectiva de jubilación. Y el director de La Vanguardia escribe un gráfico: que vivan los seniors. Es una defensa, dice, de todos esos trabajadores a los que les quedan 10 o 15 años de vida profesional, pero que son expulsados del mercado laboral. Y en la prensa internacional, Sara, supongo que hay reflejo de la última muerte de un joven negro a manos de la policía en Estados Unidos. Sí, el editorial del Washington Post se pregunta si es que no se ha aprendido nada de la muerte de George Floyd. ¿Se piensa la policía que puede seguir actuando con impunidad? ¿Por qué sigue pasando esto? Dicen que este caso vuelve a demostrar una vez más los problemas que hay en la policía y la necesidad de un cambio en el sistema. Según el jefe de la policía, lo que pasó es que la gente se equivocó, quería movilizarle con una pistola Taser eléctrica, pero se confundió de arma y le disparó. Y esto, claro, hace que mucha gente se pregunte cómo es posible ese error. Pues en el New York Times dicen que, aunque no es muy común, esto sí pasa. Si hay otros casos de agentes que han confundido armas de fuego con pistolas Taser y han acabado matando a la persona que querían detener. Pasó, por ejemplo, en 2019, 2018 y 2015. Y un análisis muy interesante del Washington Post sobre el aumento del extremismo, del terrorismo doméstico en Estados Unidos. Han analizado una serie de datos que muestran cómo en este momento los incidentes terroristas domésticos están en máximos y que eso es consecuencia del supremacismo blanco, de los movimientos de la extrema derecha, antimusulmanes y en contra del gobierno. Se observa un aumento que no se veía desde hace 25 años. La mayoría de los atacantes estaban relacionados con el supremacismo blanco y muchas de las víctimas eran negros, judíos, inmigrantes o personas del colectivo LGTBI. Pre-campaña electoral en Madrid, Pedro. La campaña de Madrid se ha instalado en polémicas innecesarias, en un plano desenfocado, en una puesta en escena dañina que hace el juego al contrario, es lo que dice El País en su editorial. Y Ayuso avanza en la campaña sobre la ola de la libertad, como si estuviera en juego. Y Pedro Sánchez, dice El País, se equivoca al sugerir que Madrid falsea datos sin aportar las pruebas. Lo que debe hacer el presidente, sostiene este periódico, es trabajar con las comunidades para afrontar la nueva fase de la pandemia. A veces escribe un editorial largo en el que asegura que en las campañas electorales ahora se está extendiendo la marginación de los medios, la ocultación de la información con contenidos prefabricados en formato multimedia. A veces cita el caso de Podemos como paradigmático, dice no da ruedas de prensa, negocia entrevistas con cuestionarios pactados, no anuncia los actos electorales y edita vídeos de producción propia. Vox también ha cerrado la campaña a los medios. Pero el caso paradigmático para veces es el de Podemos, no es el de Vox. Pero también cuenta que Vox está bloqueando el acceso de los periodistas, por ejemplo, a su líder. Y escribe Meritxell Batet un artículo interesante en El Mundo coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Landelino Lavilla. Es una defensa del valor de las instituciones como el lugar en el que se despliega la política, que entran en crisis, dice, las instituciones cuando la política se convierte en confrontación de trincheras o cuando toda decisión se ve como una lucha de poder entre vencedores y vencidos. Querer acabar con la extrema derecha desde la violencia es un error, escribe hoy Miquel Roca en La Vanguardia, un artículo que titula Página para olvidar. Lo que sucedió en Vallecas no es una página positiva, que no se les vote, pero que les dejen hablar. Hay que poder decir que, al contrario de lo que ellos han hecho tantas y tantas veces, los defensores de la libertad quieren que incluso ellos, los nostálgicos del totalitarismo, puedan disfrutar de lo que este valor representa. Seguramente se les deberá pedir que, además de disfrutarla, la sepan respetar, pero que de esto se encargue la justicia. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Vamos con los deportes. Hoy le toca a Sampe. Sampe, hola de nuevo. Muy buenas, Ángel. Ya decíamos ayer que la cabeza de la liga estaba apretada. Bueno, pues más apretada todavía porque el Sevilla se apunta a la fiesta. Y tanto, 3-4 ayer en Vigo, te decía ayer que si ganaba se quedaba a 6 puntos y es lo que pasó. Y eso que se puso el Celta 2 veces por delante, con el 1-0 y con el 3-2, remontaron los de Lopetegui por esas 2 ocasiones y nos esperan 8 jornadas apasionantes porque los 4 candidatos, ahora podemos decir, están en solo 6 puntos. El Atlético de Madrid tiene 67, el Real Madrid tiene 66, 65 el Barça y ahora 61 el Sevilla. Y ojo con esta jornada del día 8 de mayo, sábado, es la jornada 35, donde vamos a tener un Barça Atlético
Atlético de Madrid y un Real Madrid-Sevilla. O sea que ahí... que se tienen que cruzar entre ellos. Exacto, y además justo el mismo día se juegan esos dos partidos el 8 de mayo, así que ese día va a ser calentito. Carrusel interesante ese día. Y semana de Champions, el Real Madrid juega mañana, hoy viaja a Liverpool y viaja con Florentino Pérez, que hoy será reelegido presidente, pero bueno, sin elecciones. Sin elecciones, como ya viene siendo habitual, ya nos hemos acostumbrado a que no haya más candidaturas que la del propio Florentino, así que ya lo hizo ayer un comunicado el club diciendo que no había más candidaturas, por tanto hoy va a ser reelegido, será su 6º mandato en este caso hasta 2025, y desde que aquel día que dijese que tenía fichado a Figo y que si no pagaba los abonos hasta el día de hoy, solamente no ha sido presidente del Real Madrid, curioso, en 3 años, 3 meses y 3 días. O sea que llevamos ya bastante Florentino Pérez en todos estos años. Y bueno, pues en cuanto a lo deportivo, sí, viajan hoy. 3-1 de la ida a favor del Real Madrid en Anfield, que es menos Anfield sin el público, evidentemente, ya lo decía Jürgen Klopp, y con las bajas de Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Varane, Hazard, o sea, muchas bajas en defensa, veremos cómo se recomponen. Sobre el papel no es un mal resultado el de la ida, pero bueno, todos los partidos de eliminatorias se juegan a ida y vuelta. Y esta noche sí que hay 2 eliminatorias sin equipos españoles, ¿no? De ahí saldrán los primeros semifinalistas de la Champions. Sí, vamos a conocer ya los 2 primeros que van a acercarse un poquito más a tocar la orejona. Tenemos el Chelsea-Oporto, ganó el Chelsea 0-2 en la ida a los portugueses, o sea que es gran favorito, y un poquito menos por el potencial de los 2 equipos, pero también es el Paris Saint-Germain, que juega en casa con el Bayern de Múnich y que ya ganó en Múnich 2-3, así que esos van a ser los 2 primeros, veremos quién pasa. Semana de Champions esta, aunque solo quede un equipo español, el Real Madrid. Gracias, Sampi. A ti, hasta chao. Luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Escuchen esto. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Hoy, día 13 de abril, se cumplen años del nacimiento del gran poeta José Agustín Goytisolo. Hoy habría cumplido 93 años. Y había también... Este poema suyo, que canta aquí Paco Ibáñez, propone que imaginemos un mundo al revés, donde los lobos buenos son maltratados por corderos y donde también hay... una bruja hermosa y un pirata honrado. Y como dicen en todas partes que estamos polarizados, no estaría mal que por un momento todos imagináramos que los del partido político contrario al nuestro son buenos y los de nuestro partido son malos. Vamos a imaginarlo. Nos va a costar mucho, pero seguro que a José Agustín Goytisolo, que como digo hoy habría cumplido 93 años, le habría gustado que lo hiciéramos. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena. A ti por la parte que te toca, eso se dice siempre, y en este caso es cierto, porque la radio la hacemos todos, y hacías así con la cabeza cuando Pedro decía eso, el poder del PNV cuando se necesitan sus votos. Yo en cuanto escucho ayer a Urkullu digo, esto va a estar hecho. Uy, a ver qué pasa. José Luis Ayón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Contento con estos datos. Contento con estos datos. Hoy estamos todos aquí muy contentos. Eduardo Madina, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días, enhorabuena. Y gracias a ti también, insisto, el programa lo hacemos entre todos, y no solo entre los que nos sentamos aquí, entre los que teletrabajan, que son muchos, y sobre todo entre los oyentes que nos ayudan mucho, y en este año y pico de pandemia nos hayan ayudado más que nunca a hacer este programa. Yo creo que sin ellos hubiéramos estado mucho más huérfanos de contenidos. Han sido, yo creo, el auténtico contenido de este Hoy por Hoy a lo largo de este año y pico tan complicado que llevamos encima. Año y pico tan complicado y en el que, entre otras cosas, hemos puesto en valor, o hemos hablado mucho de ciencia en este programa. Hemos hablado mucho de ciencia, hemos hablado mucho de científicos, hemos puesto en valor la investigación, esa que ha permitido, entre otras cosas, que en menos de un año haya habido una vacuna para luchar contra la pandemia, algo que ni nos imaginábamos en el mes de marzo del año pasado. Bueno, pues en este contexto, la Confederación de Sociedades Científicas de España, que reúne a decenas de sociedades que se dedican a la ciencia en este país, acaba de enviar al gobierno un informe que podríamos decir que es algo así como un grito desesperado
desesperado para salvar la ciencia en España. José Manuel Torralba es catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha coordinado este informe. José Manuel Torralba, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Ahora le pido más detalles del informe, pero la conclusión general a la que llegan, y por eso hablaba casi de grito desesperado, no es ya que la ciencia en España necesite cambios, sino que lo que urge es una refundación. Eso quiere decir que está muy mal. Sí, esencialmente lo que venimos a decir en nuestro informe es que necesitamos cambios profundos, no necesitamos un maquillaje de una mínima reforma de la actual ley de la ciencia, necesitamos una serie de cambios que den la vuelta al calcetín por completo de cómo funciona el sistema en España. Porque piden un marco legal, sobre todo que sea flexible, pero que también aporte estabilidad a la ciencia. Necesitamos estabilidad, pero también necesitamos financiación y necesitamos, sobre todo, una modificación muy importante en una serie de leyes que están afectando al sector público en general y que de alguna manera incapacitan a la ciencia para poder ejercer su función, que es investigar. Uh-huh. ¿Qué importancia le dan a la Agencia Estatal de Investigación? ¿Qué papel debería jugar, señor Torralba? Pues tiene que jugar un papel esencial. Lo que pasa es que ese papel esencial se ve muy minorado por los corsés que tiene por culpa del hecho público y de la gestión pública del ámbito de la ciencia. La Agencia Nacional tendría que tener unos planes plurianuales, tendría que tener mucha más libertad a la hora de hacer convocatorias y no ser continuamente intervenida por la intervención general del Estado cada vez que hace cualquier cosa. En fin, una serie de cosas que ahora mismo, con la legislación que tenemos, constriñe mucho la actividad de la propia agencia, que es la que regula el marco general de actividad. Los principales problemas es la falta de inversión, la imposibilidad de retener talento. Sí, nosotros hemos hecho un documento donde hablamos de 5 ejes principales y los puedo resumir muy rápidamente. El primero sería que la ciencia es el eje principal de la política de Estado y para eso habría que hacer una serie de cambios, entre ellos inversión. Segundo, hay que modificar muchas leyes que afectan al sector público. La Ley General de Subvenciones, la Ley de Contrato del Estado, la Ley de Fundaciones, la Economía Sostenible. Todas esas leyes constriñen el hecho científico, impiden a los científicos trabajar y a los gestores de ciencia poder diseñar políticas científicas. Luego, el ámbito de recursos humanos. Tenemos unos recursos humanos que un sistema de carrera científica que es todo lo contrario a lo que existe en los países avanzados, donde se puede atraer, retener talento, ofrecer salarios dignos a los investigadores y otra serie de cosas. Luego, en temas de gobernanza, pues que la ciencia esté siempre unida a la innovación, que hasta ahora ha habido muchas legislaturas donde por un lado se ha hablado del sistema de innovación y por otro lado del sistema de ciencia. Bueno, son la misma cosa. Y por último, acercar lo que ha comentado usted al principio, acercar la ciencia a la sociedad, que ahora con el tema de la pandemia parece que nos hemos acordado de la ciencia. Sí. Pero en todos los países avanzados la ciencia es el eje del progreso de la sociedad. ¿Cree que les puede beneficiar esta ola, en este momento en el que estamos, insisto, en el que todos hablamos de ciencia, que hemos puesto la ciencia en el eje de la información, en el eje del debate? ¿Cree que les puede beneficiar o que va a ser algo pasajero? En cuanto esto pase, nos volveremos a olvidar de la ciencia. Yo soy en ese sentido, yo soy persona muy optimista, pero en ese sentido soy muy pesimista. Yo estoy convencido que en cuanto estemos todos bien y tengamos todos la vacuna puesta y hayamos vuelto a la normalidad, yo creo que la gente se va a olvidar otra vez de la ciencia. Es una lástima, pero eso es así. Porque, por ejemplo, si hablamos del caso de la investigación de vacunas, ¿podríamos decir que la investigación de las vacunas que se está haciendo aquí, por ejemplo, el CSIC, digamos que al frente, o que muchos de los que participan son científicos en precario? Bueno, en precario y jubilados o prejubilados. Es que es una cosa auténticamente increíble que tengamos unos equipos que trabajan en un perfil de vacunas que están al nivel internacional equivalente al que puede haber en otros países que están desarrollando vacunas y que no se haya podido hacer por el perfil del personal que está trabajando y por la financiación que se necesita para poner en marcha las vacunas, es algo que realmente duele. Yo creo que nos tiene que doler como país. ¿Cómo es el nivel de interlocución con el gobierno o cómo debería ser el nivel de interlocución con el gobierno? Hombre, yo creo que debería ser más fluido. Nosotros ahora mismo, el gobierno se dirigió a nosotros la semana pasada. Ayer tuvimos una entrevista con el secretario general de Investigación para que nos contara un poco los planes que tienen en la reforma que quieren hacer de la ley de la ciencia. Y nosotros hemos quedado en estudiar sus propuestas y en hacer propuestas constructivas. Pero yo creo que esa interlocución
pues lo más alta posible, pero no solamente con la COSCE, que es la sociedad la Confederación de Sociedades Científicas, yo creo que también debiera ser con los órganos de gestión de las comunidades autónomas, tendría que ser con los sindicatos, con las asociaciones. O sea, en este país la ciencia es un tejido muy denso y muy tupido que tiene muchas facetas, y yo creo que todas deben ser de alguna manera atendidas, ¿no? y escuchadas. Pues José Manuel Torralba, catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Y entonamos también por la parte que nos toca el mea culpa, porque yo decía, hemos puesto a la ciencia en el eje, hemos hablado de la ciencia, claro, hemos hablado de la ciencia porque había algo que nos afectaba a todos, pero antes también la teníamos olvidada. También todos tenemos que hacer ahí un poco de revisión de nuestra actitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este altavoz que siempre nos viene bien a los científicos y a la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a ello. Bueno, la ciencia lleva un año, insisto, en el eje del debate. Aquí hemos hablado mucho de ciencia, hemos hablado mucho de científicos, pero Edu, los científicos lanzan un grito de ayuda, de auxilio desesperado. Ya no hablan de solucionar algunos problemas, hablan de auténtica refundación. Sí, y yo creo que con criterio, ¿no? Porque es verdad que de esta nos está sacando la ciencia, básicamente. Totalmente. Es verdad que ha sido, bueno, una ocasión excepcional que la historia nos ha brindado para poner a prueba los sistemas de investigación científica, pero un buen modelo de colaboración público-privada y de cooperación internacional, pues por ejemplo nos ha traído en una especie de récord histórico una vacuna que es donde están depositadas todas las esperanzas para reiniciar de nuevo la vida normal en el conjunto del mundo, nada más y nada menos, ¿no? Así que es un hecho recurrente, casi un lugar común, recordar la histórica necesidad de avances acelerados que tiene la ciencia en España, o el Sistema Nacional de Investigación Científica, en su frontera con el Ministerio de Universidades, para recuperar todo el tiempo perdido de estas últimas 2 décadas, que son, bueno, en cierta medida el relato de un tiempo perdido en comparación con los países más avanzados del entorno europeo, de la Unión Europea, que son los que más o mejores indicadores de inversión y de sistemas de investigación científica más eficientes han desarrollado en estas últimas décadas. Así que tienen razón los científicos quienes dicen que del ejemplo de esta pandemia y de las pruebas que nos da, por si nos hacía falta alguna, aquí tenemos las últimas, deberíamos salir con un sistema nacional de investigación científica reconfigurado que nos dotara, bueno, pues de mejores instrumentos de cara al futuro desde el punto de vista de la producción de conocimiento, de la producción de valor añadido y de las mejoras científicas, y en este caso de las mejoras médicas. Claro, Ayón, porque dice Edu, de esta nos ha sacado las vacunas, claro, pero cuando le preguntamos al científico es que al frente de la investigación de las vacunas aquí en España, que recordemos están en fase avanzada, pero todavía no está terminado, hay científicos temporales, científicos jubilados, científicos con contratos precarios. Sí, la verdad es que es un debate bastante largo en el tiempo y difícil, complicado de solucionar. Daba algunas indicaciones el señor Torralba sobre la necesidad de modificar algunas normas que no son específicamente de la ciencia, ¿no? Hablaba de la Ley General de Subvenciones, de la Ley de Contratos del Sector Público, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema que va más allá de ya no solo de la propia inversión, la propia voluntad gubernamental, las capacidades. A veces, cuando afrontamos este tipo de debates, tenemos que conocer que vivimos en un estado en el que se protegen muchas cosas. Hablaremos, supongo, después de las medidas que se están poniendo en marcha en el gobierno para, por ejemplo, afrontar el sistema de pensiones. Es decir, que no todo cabe en el sistema, pero sí que es verdad que el sistema o la nación como tal tiene que poner en valor algunos de los elementos importantes, como puede ser invertir en ciencia, utilizar, digamos, todos los recursos que tiene el Estado, y después, insisto, ver qué normas están a veces constriñendo la capacidad que puede ser, digamos, esa voluntad que pueden tener los estados de poner en marcha determinados proyectos y que después se ven en la letra pequeña paralizados en algunos momentos. A mí me parece razonable. Me estaba recordando mucho ese debate al de los fondos europeos, cuando decíamos, tenemos que eliminar la burocracia para poder poner en marcha 20 y tantos mil millones este año, 70.000 millones los próximos 3. Es decir, a ver si resulta que hay una voluntad por parte de algunos gobiernos de poner en marcha, digamos, proyectos, etcétera, etcétera, y después, en cambio, se ve... El procedimiento es más complicado. El procedimiento sí, te lo limita, te constriñe y acaba incluso generando que algunos digan, oiga, yo para enfrentarme a toda esta burocracia
ciencia, casi prefiero no poner en marcha determinados proyectos, que esa es la peor de las noticias que puede tener un país. Estamos hablando de un tema que es un déficit histórico para España desde el de inventen ellos, o sea, es que no es creo que hablaba Eduardo, de las 2 últimas décadas, yo diría que de los 2 últimos siglos. Se supone que en el conjunto de la Unión hay un proyecto para que la inversión en ciencia alcance el 2% del PIB. El otro día, comparecencia del ministro Pedro Duque tras una rueda de prensa del Consejo de Ministros, y vino a decir que si acaso quizá a finales de esta legislatura. Es decir, que todavía yo creo que le queda un largo recorrido. Me ha llamado en todo caso mucho la atención del señor Torralba que no hablara de la colaboración público-privada. Yo creo que aquí siempre genera una especie de sospecha generalizada que el sector privado intervenga en algo que yo creo que es fundamental, porque para animar la investigación se necesita tiempo y dinero. Y no siempre las instituciones públicas o la administración, en función de la situación económica del país, puede permitirse muchas veces el lujo de financiar largos procesos de investigación. Es verdad que lo de las vacunas se dice que duran un periodo de años desde que se descubre la vacuna hasta que ya se puede inocular, y esto se ha hecho en tiempo récord. Pero por lo general lo que la ciencia necesita es mucho tiempo y mucho dinero. Y yo creo que es muy importante la colaboración público-privada, que en este país siempre está bajo sospecha. En cuanto se mete el sector privado, en cualquier tema ya está bajo sospecha. Yo creo que es indispensable. Y eso, y el 2% del PIB, es decir, que haga la administración pública su parte, pero que busquemos también nuevas vías de financiación y que dejemos de pensar en cierta fatalidad de que si no nos vienen las vacunas de fuera estamos absolutamente vulnerables, ¿no? Empecemos a pensar que nosotros tenemos a gente magnífica que de hecho se acaba yendo. De España a investigar a otros sitios. Es uno de los grandes problemas. Vamos a ver, yo además estoy personalmente interesada en este tema porque tengo un futuro biotecnólogo en casa y estoy muy mentalizada con el hecho de que se tendrá que ir fuera a trabajar, lo que es terrible, ¿eh? Vamos a... Sí, no, solo una cosa sobre la colaboración público-privada en los proyectos, que yo creo que es fundamental, pero además en la consideración de lo que es la investigación, el desarrollo, la innovación, la ciencia en general, en la parte pública y la parte privada. Por ejemplo, en este momento hay 2 debates en España. Uno, el aumento del porcentaje del PIB en el gasto, científico, en la inversión científica, y por otra parte la posibilidad de reducir las subvenciones que se dan por investigación, desarrollo e innovación a las empresas privadas. Es decir, que también eso es una forma de hacer ciencia, es una forma de innovar. Entonces, esos son los debates que yo creo que hay que afrontar de forma general. Es decir, si subimos el 2% del PIB en ciencia, pero en cambio estamos limitando la posibilidad de que haya inversión privada en el mismo ámbito, esa colaboración de la que habla Cristina será más complicada. Por lo tanto, yo creo que se debe afrontar de forma más global para poder tener de verdad un país que investiga, un país que innova, porque además yo creo que la materia prima más importante de la ciencia la tenemos, que es los científicos. Es el talento. Claro, el talento. Es el talento. Y eso es lo que hay que fomentar y lo que hay que desarrollar. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y José Luis Ayllón. Enseguida vamos a hablar de la reforma de las pensiones, pero me voy a ir un momentito a Salamanca, porque aunque el ritmo de vacunación es muy bueno, más de 500.000 de vacunas este fin de semana, estamos viviendo en el inicio de la 4ª ola, que veremos la dimensión que tiene finalmente. Ayer Fernando Simón confirmó que los datos de contagios de estos días están vinculados a Semana Santa, y algunas comunidades, porque además el crecimiento es muy desigual en función de las comunidades. Algunas de ellas están tomando medidas, están endureciendo otra vez las restricciones que había antes de la Semana Santa, por ejemplo, los cierres perimetrales de los municipios, o por ejemplo, el cierre del interior de la hostelería, que es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León en 9 municipios más. Uno de ellos es Salamanca, y en un bar de esta ciudad, en un bar de Salamanca, está Ricardo Montilla. Ricardo, otra vez el interior de la hostelería cerrado. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. La verdad es que estamos viendo, y tú decías hace 10 minutos lo de grito desesperado hablando de ciencia, podríamos hacer casi un calco con lo que ocurre en Salamanca y con la hostelería. Grito desesperado, resignación también, indignación y rabia, mucha rabia. Estamos enfrente de uno de esos bares, de los 15 establecimientos que hay en la Plaza Mayor de Salamanca. 3 ya han cerrado por el azote de la pandemia y los otros están mirando al cielo. Sí, porque después de saber que se superan los 150 de índice de los 14 días, tienen por delante ahora 14 días de
cierre. Solo se revisará cada 14 días, así que el interior de la hostelería absolutamente cerrada. Y uno de esos dueños de establecimientos nos decía, mira, una aplicación, la de el tiempo, la meteorología. La terraza no va a ser quien salve, desde luego, porque hay 7 días de los próximos 10 que van a estar como ahora mismo nos estamos mojando por la lluvia que cae en Salamanca. Así que, desde luego, una sensación de rotura total con una realidad que empezaba a ser esperanzadora después de un tiempo donde ha podido ejercerse la actividad económica y que ahora, durante 14 días, vuelve a meterse otra vez en la cueva. Pues otra vez, Ricardo, muchísimas gracias. Felicidades y enhorabuena por los datazos. A ti por la parte que te toca, que participas mucho en este programa. Un beso, Ricardo. Un beso. Hasta luego. Otra vez, el interior de la hostelería cerrado en muchos municipios de Castilla y León. Después estaremos en Bilbao porque se cierra perimetralmente una de las principales ciudades de este país, que es Bilbao, también por el aumento de contagios. Pero antes de ir otra vez con la pandemia, quiero abordar esos asuntos, esas reformas que decíamos que al fin y al cabo van a dibujar el futuro de este país. El gobierno quiere que nos jubilemos más tarde de los 66 años, sin tocar la ley actual, así que lo que propone es incentivar económicamente para que sigamos trabajando. Rafa Bernardo, buenos días. Buenos días. Bueno, es la propuesta que el ministro Escrivá llevó ayer al Congreso y que anoche explicó aquí en la SER, ¿no? Sí, reforman para alinear la edad de jubilación real con la legal, recordemos, en los 66 años, como decías, y que el gobierno quiere propiciar de forma voluntaria, con incentivos y desincentivos. En este caso, los incentivos y desincentivos son dos: tocar las penalizaciones de la jubilación anticipada para promover que el uso de esta fórmula se retrase 1 o 2 meses respecto al uso actual, y mejorar las ventajas económicas de la jubilación tardía, la que se produce después de la edad legal, con fórmulas como pagos únicos por año de retraso que pueden sumar cantidades significativas. Sí, en el caso sería proporcional a la base de cotización. Y en el caso sería 11.000, y en el caso de carreras laborales muy largas, hasta 12.000 euros. Hasta 12.000 euros por año de retraso, decía ayer en la SER Escrivá. La propuesta de reforma también incluye un nuevo sistema de revalorización anual de las pensiones ligado al IPC, de forma que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo cuando suben los precios, y cuando bajen los precios, cuando la inflación sea negativa, pues que esa ganancia de poder de compra que se produce se compense a lo largo de los años siguientes. Antes en la pizarra con Javier Ruiz hemos puesto el ejemplo de tres pensiones, de alguien que tenga la pensión más baja, pensión media, pensión alta. Lo pueden encontrar en cadenaser.com para que cada uno pueda hacer los cálculos de lo que le tocaría en el caso de retrasar esta edad de jubilación. ¿Cómo ha sentado, Rafa, esta propuesta en la Comisión del Pacto de Toledo? ¿Qué reacción ha provocado en los partidos? Porque, por ejemplo, en Unidas Podemos no ha gustado mucho, no están muy de acuerdo. Es que lo de Unidas Podemos fue lo más llamativo de ayer de la Comisión, por su oposición o su crítica tanto a las propuestas concretas del ministro, como esa nueva revalorización que mencionábamos hace un momento, como también a la forma de llevar el ministerio que tiene José Luis Escrivá. Vamos a escuchar a las diputadas de Podemos, Aina Vidal y Meri Pita. ¿Por qué no nos trae una fórmula clara? Lo que usted nos propone es enturbiar ese acuerdo que ya existe con una fórmula extraña que no terminamos de entender y que puede terminar siendo además injusto. ¿Por qué no nos entrega esto 2 días antes? Así no podemos hacer seguimiento real y hay cosas con las que no estamos de acuerdo y podríamos contestarle mejor a la intervención. Escucha la naturaleza, señor ministro. Hasta las arañas mueren en sus telarañas. Tenga cuidado. Así era el tono que se manejaba ayer. El resto de los grupos pues criticó el hecho de que el Pacto de Toledo fuese un lugar en el que se escenificaban, ¿no?, de alguna forma estas desavenencias en el seno del gobierno de coalición. Bueno, el episodio terminó con que al final la presidenta de la comisión, la socialista Magdalena Valerio, fue la que tuvo que tirar para mediar de la letra de una canción de Marie Laforêt. Olvidemos el pasado y volvamos al amor. Yo a veces utilizo, en vez de olvidemos el pasado, olvidemos el enfado y volvamos al amor. Así que paz y amor. Paz y amor. El resto de grupos insistió mucho en pedir al ministro diálogo social, transparencia y un calendario claro de reformas. Pues hoy es el Día Mundial del Beso. Lo digo porque ya que quieren volver a la paz y al amor. Ayer estuvo Escrivá aquí en la SER, en Hora 25, y hablaba de la necesidad de un cambio cultural en nuestro país respecto al final de nuestra vida laboral. Decía Escrivá, vamos siempre a lo facilón en comparación con fórmulas que se están llevando a cabo en otros países. ¿Qué tipo de fórmulas, Rafa, se están llevando a cabo fuera? Sí, el argumento del ministro es que aquí en España no se estudian fórmulas para prolongar la vida laboral, ¿no? El mercado laboral expulsa a los trabajadores mayores. En Holanda, por ejemplo, por hablar de esas fórmulas alternativas, es habitual que las empresas ofrezcan a sus empleados mayores la posibilidad de un retiro parcial, combinando parte de pensión, parte de salario. Otros países tienen importantes bonus a la pensión para aquellos que trabajen más allá de la edad de retiro. Aquí en España ahora el plus está entre el 2 y el 4% de pensión por año de retraso. En Suiza es del 7,5%, en Reino Unido el bonus es del 10%, y otros países permiten incluso la combinación de jubilación anticipada y percepción de rentas del trabajo, un caso de Bélgica, por ejemplo. Así que incluso prejubilando
jubilándose en este país, en Bélgica y en otros que tienen normativas similares, pues eso no quiere decir que haya terminado la carrera laboral de las personas. ¿Qué camino sigue ahora esa propuesta de Escrivá? Bueno, de momento lo que puso ayer sobre la mesa para incentivar trabajar más allá de la edad de retiro de esos 66 años está o aumentar un porcentaje, ese porcentaje del 4% por año, o mejorarlo, o el bonus, un pago único que se le dé a la persona por cada año de retraso, que como decíamos puede llegar a los 12.000 euros, o hacer una combinación de las dos fórmulas. Esto es el menú que ha puesto sobre la mesa, por así decirlo, de los agentes sociales, y ahora hay que aterrizar esa propuesta y llevarla al Parlamento. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y José Luis Ayón. Vamos con el análisis de esa propuesta del ministro de la Seguridad Social, de José Luis Escrivá, incentivar el retraso en la jubilación, penalizar la jubilación anticipada. Y lo voy a hacer con algo que decía anoche cuando pasaba aquí por hora 25, aquí en la cadena SER, porque hablaba de la necesidad en nuestro país de cambiar la manera de pensar respecto al final de nuestra vida laboral. Es que yo creo que tenemos un problema cultural. Es decir, tenemos un problema cultural dentro de las empresas, en general la sociedad, incluso a nivel de los agentes sociales, en el que con una mentalidad, yo creo que desde hace muchos años, de grandes reestructuraciones industriales como hubo, etcétera, pues realmente esto probablemente era una vía necesaria. Según va pasando el tiempo y además con las tendencias demográficas que son implacables hacia adelante, esto no tiene por qué ser así. Lo que llaman el talento senior, es decir, tenemos que inculcar la idea dentro de la sociedad de que hay fórmulas, digamos, de transitar a una nueva profesión, transitar incluso dentro de la empresa a otro tipo de actividades, trabajar más a tiempo parcial. Hay cantidad de... la jubilación activa, hay muchas modalidades que en otros países están mucho más extendidas, que en España, cuando miramos los datos, por una cultura que se nos ha arraigado mucho, pues vamos hacia lo facilón, que es sacar a la gente del mercado laboral cuando no es lo que ellos desean. Ayón, tenemos un problema cultural y en el caso que lo tengamos, ¿la propuesta que hace Escrivá puede corregir este problema cultural que tenemos en este país? Bueno, yo no sé si hay un problema cultural, si es un problema legal, si es un problema económico puramente, digamos, de números y de cifras, pero es evidente que este tipo de medidas lo que hacen es, fíjate que no están prohibiendo que la gente se prejubile o obligando a que la gente continúe trabajando, sino fomentando una cosa, es decir, fomentando que la gente siga trabajando después de la edad legal de jubilación y perjudicando, ¿no?, a aquellas personas que deciden abandonar o que tienen la necesidad de abandonar el mercado de trabajo antes del momento, ¿no? Que, me preocupa más la parte, digamos, la segunda parte, es decir, porque en algunos casos, si la decisión es voluntaria, a mí todo lo que sea voluntario y que te permita decir, oiga, yo hago unos números y digo, me jubilo un poco antes, a pesar de recibir un poquito menos de pensión, pero es una decisión voluntaria. El problema es cuando ese tipo de decisiones no vienen generadas por el propio trabajador, sino por las circunstancias que tienen en la empresa, etcétera, etcétera. Ahora, sí que es verdad que hay cuestiones que hay que modificar, ¿no? Este es un debate mucho más profundo que la propuesta de ayer del ministro Escrivá. Primero tenemos un problema con las pensiones, lo dice en este corte Escrivá, cuando dice, ojo con el tema de la demografía, de la edad de la gente, es decir, de la incorporación masiva que va a haber en los próximos años, o que está habiendo ya, de personas de aquel baby boom famoso, que poco a poco pues ya no son baby boom, sino que ahora son jubilados boom, ¿no? Y entonces el jubilado boom, claro, provocará una incorporación masiva. Es verdad también que dentro de unos años, no sabría ahora decir el cálculo, se empezarán a incorporar a la jubilación aquellos españoles que nacieron precisamente en el momento contrario, que es un momento en el que la demografía ha sido muy baja, por lo tanto tendremos ciertas tensiones. Eso por un lado. Segundo, hay otro debate y es, las pensiones no cabe todo, es decir, al final todos queremos tener el derecho a cobrar nuestra jubilación al llegar a los 66 años o a los 67 o 68, cuando sea. Pero claro, es que cada año se incorporan un montón de personas y ese es uno de los debates más importantes que tiene este país, porque se trata de garantizar los que cobran la pensión ya y garantizar a aquellos que tenemos la aspiración legítima de cobrarla. Y por último, hay un debate importante también, y ahí sí que creo que tiene una cierta razón el ministro, es decir, no es lo mismo un español o una española de 65 años del año 2021 que un español o una española de 65 años del año, yo qué sé, 76. Ahora, hay una diferencia brutal en las posibilidades
posibilidades, capacidades, esperanza de vida, capacidad, ese talento senior de desarrollar cosas dentro de la propia economía, de la propia sociedad, etcétera, etcétera, que yo creo que se tiene que hacer un planteamiento, ¿no? Déjame que introduzca, voy contigo, Edu, un agujero negro en medio de todo esto, porque además tú hablabas de la voluntariedad, de la jubilación o de la prejubilación, pero yo siempre que hablamos de esto veo ese agujero negro de esa masa de gente de 50, 55 años, 57 años que son expulsados, es decir, que aquí no se van voluntariamente del mercado laboral, sino que por reformas en sus empresas, por ERES, por situación económica, son expulsados y que luego no encuentran manera de volver al mercado laboral. Por eso, cuando dibujamos este escenario de, bueno, que uno pueda prorrogar su vida laboral hasta que quiera, o se hace números, como tú dices, pero claro, ahí siempre, y yo lo quiero poner sobre la mesa porque sé que además mucha gente que nos está escuchando puede estar en esta situación, esa especie de agujero negro de toda esa masa de más de 50 que ha sido expulsada del mercado laboral y que no tiene manera de volver a entrar en el mercado laboral. Edu. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que este es un debate de una enorme relevancia, mucho más allá de la medida concreta que haya propuesto Escrivá, que merece el máximo detalle porque lo ha hecho en sede parlamentaria, es el ministro del ramo, sabe más que nadie de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en el debate se juntan al menos 4 o 5 enfoques. Uno, España es uno de los países, por no decir el que más, desempleo juvenil tiene de toda la OCDE, por encima del 40%. Tiene un problema de amplio volumen o amplio porcentaje de empleo precario dentro del mercado laboral. Tiene una pirámide demográfica que dentro de poco va a convenir incluso ni mirarla, porque tiene un problema muy relevante de natalidad y llega la generación del baby boom a la línea de jubilación entre los 65 y los 67 años. Tiene además una muy buena noticia. En el año 78 en España la esperanza de vida era de 74 años y hoy, 4 décadas después, está cerca de los 84 años, 83 con algo. Todo eso metido dentro de un mismo cóctel obliga sí o sí a una reforma del sistema de seguridad social. La última se produjo en España con el presidente Zapatero, más o menos en el entorno del mes de mayo, junio, julio del año 2011. El Partido Popular votó en contra de la ampliación de la edad de jubilación, que llevaba la línea desde los 65 hasta los 67, excepto que hubieras cotizado 38 años y 6 meses. Ahí te permitía quedarte en la línea de los 65 por considerar el sistema de la seguridad social, o en este caso el legislador, que habías contribuido lo necesario como pasar ya a lo que se denomina clases pasivas, a entrar dentro del sistema de la jubilación anticipada, ¿no? Yo creo que España tiene que reformar su sistema. Primero, porque tiene un déficit de 30.000 millones de euros en el sistema de seguridad social. Segundo, porque tiene que absorber a más gente dentro del mercado laboral y extenderlo hasta esos niveles que tú acabas de señalar, Ángels, la línea en la que mucha gente en muchas profesiones que son los momentos igual, incluso mejores y más productivos de toda la carrera laboral desde que se inicia al terminar los estudios, a la que no hay por qué obligar a salir sí o sí sin alternativas. Si el gobierno es capaz de encontrar en el ámbito del Pacto de Toledo una alternativa que permita la extensión y a la vez repartir el tiempo de trabajo disponible para destaponar el problema que tenemos de desempleo juvenil, habrá encontrado la fórmula perfecta para un sistema de seguridad social que no necesita de mucho voto en contra, sino que necesita de más ideas para que sea más eficiente, tenga menos déficit y absorba más personas dentro de él, porque lo va a necesitar en los próximos años. Cristina. En este país se abusa de las prejubilaciones, se echa a los seniors del mercado laboral. Ya la crisis de 2008 fue demoledora para una parte de los trabajadores que estaban en torno a los 45-55 años. Hay que plantear, por ejemplo, el tiempo de cálculo de la pensión, porque el ejemplo que comentabas, Ángels, estamos hablando en muchos casos de personas que han cotizado lo máximo hasta los 50 años y de repente a los 50 años tienen una interrupción en sus cotizaciones que es sobre las que se va a hacer el cálculo de la pensión, justamente cuando te han expulsado del mercado laboral. Es decir, hay que tocar muchas cosas de nuestro sistema de pensiones. Yo creo que lo tenemos pensado para una sociedad que ya no existe, para una sociedad que envejecía mucho antes, para una sociedad que no tenía el problema demográfico que tenemos ahora. Yo por el sistema, además, cuando escucho hablar de clases pasivas, me parece que es un término que deberíamos eliminar. Hay en países, se lo comentaba Rafa, donde es compatible recibir tu pensión con tener una actividad económica, ojo, una actividad económica que genera impuestos. Si tú eres autónomo, vas a tener que hacer cada 3 meses tu liquidación de IVA, vas a tener que declarar un aumento de ingresos en tu IRPF. En este país, determinadas profesiones, como la de periodista, que te podría permitir tener una actividad posterior, no se acepta hasta hay un mínimo. Sí, hay un límite. Hay un límite y a partir del cual tú no puedes cobrar una pensión que te has ganado legítimamente con una actividad económica, lo que me parece un profundo error.
Aquí lo que hay es un debate que yo creo que lo apuntabais un poco en el sentido de que qué pasa si se alarga la vida laboral de los trabajadores y al mismo tiempo tenemos los índices del desempleo juvenil que tenemos. Pero yo recuerdo que este es un debate, supongo que también lo recordaréis vosotros, cuando se produce la irrupción de la mujer en el mercado laboral, había el debate de es que no hay trabajo para todos, que no vengan las mujeres a trabajar. O sea, no tenemos que ponernos en la mentalidad de que como hay poco trabajo hay que repartirlo. No. Lo que hay que hacer es crear más trabajo, más actividad, para que pueda trabajar la gente mayor que quiera seguir trabajando y para que los jóvenes puedan entrar en el mercado laboral. Es que se puede seguir trabajando en la empresa desempeñando otra función. Es que estamos... Sí, también, tenemos, o a, claro, es que tenemos, o a media jornada. Exacto, tenemos la mentalidad que uno tiene que estar en el mismo puesto, exacto, que tiene que estar en el mismo puesto hasta que se jubile. Hay que decir, si Rafa, puedo intervenir un segundito, sí. Hay que decir que el ministro ayer en su comparecencia, todo esto que hablaba ayer en Hora 25 del cambio de cultura, digamos que en la comparecencia larga en el Congreso, en el Parlamento lo justificaba diciendo que los estudios de la propia Seguridad Social dicen que los empleos de los jóvenes y los empleos de los mayores no son incompatibles, sino más bien complementarios. Exacto. Es decir, que por prolongar la vida laboral, por ir más allá de la edad de jubilación, no le estás quitando el puesto a un joven, según los estudios que ha hecho la Seguridad Social. Claro, es que ese es el tema. Me parece, Eduardo ha incluido ese asunto en su argumento y me parece razonable. Es decir, es ver el mercado de trabajo desde la entrada hasta la salida, y tiene toda la razón, pero lo que también habría que analizar es si realmente por el hecho de que alguien trabaje a los 68 años, a alguien con 25 le estás poniendo un límite en la entrada. No, yo no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero no lo sé. Es decir, pero volvemos a lo del análisis de las cosas en genérico, no únicamente punto por punto. Hombre, es la primera vez, creo recordar, y si no me corregís, que el ministro de Seguridad Social no es también el ministro de Trabajo o de Empleo. No sé si este es la mejor fórmula y es la primera vez, eso también es lógico porque es la primera vez que hay un gobierno de coalición, que el ministro de la Seguridad Social y la ministra, en este caso vicepresidenta del gobierno de Trabajo, son de un partido distinto, lo cual complica aún mucho más. O vienen propuestos, porque el señor Escrivá además es independiente, vienen de una organización distinta. Dicho eso, vuelvo a insistir, todo esto es una cuestión muy menor dentro del gran debate de las pensiones que va a haber en España. Y es un debate, además, que no es menor incluso en el momento temporal. Hoy el gobierno estará analizando en este momento, en el Consejo de Ministros, el plan de recuperación y resiliencia. Esto de las pensiones es la letra pequeña de los 70.000 millones de euros que nos tienen que dar en ayudas de la Unión Europea. Es decir, tenemos también que convencer a las autoridades europeas de que nuestra reforma de las pensiones va por el camino adecuado. Rafa lo recordará mejor que yo, pero cuando ya se planteó este debate en septiembre, la frase que utilizó la entonces solo ministra de Trabajo, digo solo no porque sea poca cosa, sino porque no era vicepresidenta. Porque ahora es vicepresidenta tercera. Exacto, dijo que esta idea de prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, esto es entrecomillado, entorpece la capacidad de incorporar a los jóvenes al mercado laboral. Eduardo. Por unir lo que nos decía. Lo que digo es, el debate lo planteará el ministro Escrivá, la ministra Yolanda Díaz, los papeles de los informes de Seguridad Social, todo bien. Lo que digo es que es imposible analizar el rendimiento, la eficacia y la sostenibilidad del sistema de seguridad social disociado del problema gravísimo que tiene este país de empleo juvenil. Porque tiene más de un 40% y es el país de la OCDE con más porcentaje de desempleo juvenil. Por tanto, ¿qué está pasando para que el mercado laboral destruya tanto empleo? O, perdón, por decirlo mejor, le falte crear tanto empleo como para tener el mayor volumen de desempleo juvenil de toda la OCDE. Claro, si tenemos un problema de taponamiento en la entrada, seguramente también disociado de la línea exacta temporal donde se sitúa la edad de jubilación en España, pero no podemos dejar de atender el conjunto de variables que interactúan con el mercado de trabajo y con el rendimiento de la seguridad social y con su déficit. Todo eso es lo que hay que corregir, porque no podemos enfocarlo de manera diferenciada. Yo creo que tenemos un problema por arriba y por abajo entre el empleo juvenil y luego los seniors, es decir, tenemos un mercado laboral que expulsa la experiencia y entre medias quedan una serie de trabajadores, en muchos casos con sueldos muy precarios, pero que ya con una cierta edad, que ya tienen un proyecto de vida, que tienen una familia, es decir, la situación es muchísimo más compleja. Echa a los más jóvenes este mercado laboral, pero también echa a los trabajadores a partir de 50-55 años. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el
Al Abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y José Luis Ayón. Y sigue también con nosotros Rafa Bernardo. Rafa, decíamos que España está en momento que debe definir qué país quiere ser y para ello tiene varias reformas aún por delante. Estábamos hablando de la reforma de las pensiones, pero nos queda pendiente también la fiscal y la laboral. Y ambas están en sendas mesas, ¿no? La reforma fiscal, pues ya tenemos el grupo de 17 expertos al que el Gobierno ha encomendado analizar el sistema tributario y presentar propuestas de mejora. Formalmente tienen 10 meses de plazo para presentar el informe hasta febrero del año que viene, pero la ministra de Hacienda ya ha dicho que si adelantan alguna de sus conclusiones, pues ya podrían incorporarla en los presupuestos del año que viene, que se hacen a finales de este año. Sobre todo, parece que está interesado el Gobierno en lo que tiene que ver con el impuesto de sociedades y también con la tributación de la riqueza, es decir, patrimonio y sucesiones. Ya sabéis que en tema de sociedades está abierto el debate, que es a escala global ahora, sobre el mínimo, ¿no?, de ese impuesto de sociedades y sobre todo cómo tienen que tributar las multinacionales para que no se escapen de un territorio a otro. Y luego en materia de patrimonio y sucesiones, pues está sobre la mesa la famosa armonización que planteó hace unos meses la propia ministra de Hacienda, ¿no? Se trata, por tanto, de intentar que la presión fiscal de España, que está 6 puntos por debajo de la media europea, se homogeneice con la media europea, y también aprovechar para modernizar el sistema fiscal con medidas que incluyan pues la economía verde o la digitalización. Y de reforma laboral, pues la mesa está abierta, ya lleva 3 reuniones entre trabajo, sindicatos y empresarios. Lo que se está debatiendo en estos momentos allí es todo lo que tiene que ver con subcontrataciones, es decir, que no se utilicen para que se devalúe salarios en la empresa, lo que tiene que ver con negociación colectiva, la vuelta al peso mayor del salario del convenio de sector sobre el de la empresa, y por petición de los empresarios, esta es una novedad de la semana pasada, se va a incluir todo lo que tiene que ver con flexibilidad dentro de la empresa. La próxima reunión es la cuarta, es mañana, y se supone que pronto esta mesa tendrá que empezar a dar resultados. Pues Rafa, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias. Sobre la reforma fiscal, Cristina, no sé si está ayudando mucho la ministra Montero en la campaña electoral de Gabilondo. No, es claramente contradictorio, porque claro, una de las cuestiones que están en cuestión, liza en el tema de la Comunidad de Madrid es, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que lo tiene bonificado. El impuesto de sucesiones es estatal, pero la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 99%, es decir, en Madrid. Y Gabilondo dijo no subir impuestos. Y Gabilondo dijo no subir impuestos. Claro, si por el otro lado te dicen que no, que esto se va a regular para que las comunidades, se va a armonizar, yo cuando iba a hablar de armonizar ya sé que es una subida de impuestos, para que las comunidades no puedan, bajarlo tanto, no puedan bonificarlo tanto, pues es evidente que hay una subida de impuestos. Es cuando, vamos a ver, Gabilondo dice que no va a subir impuestos, pero es cierto que hasta hace relativamente poco la izquierda se suma a la tesis de que Madrid practica el dumping fiscal y que tiene que subir una serie de impuestos, entre ellos el de sucesiones y donaciones, porque sí está provocando que para Andalucía, por ejemplo, que lo tiene más alto, junto con Cataluña también el tramo autonómico de IRPF, mucha gente se está empadronando en Madrid para no pagar tantísimo de impuesto de sucesiones, que mucha gente considera claramente injusto. Es verdad que se establecería un mínimo, ¿no?, a partir del cual, un mínimo por el que no pagas, cuando estamos hablando de una herencia pequeñita. Pero era uno de los signos de identidad de la comunidad, el de bonificar prácticamente al completo el impuesto de sucesiones, o sea que está haciéndole la contracampaña clarísimamente a Gabilondo. Ay, John. Bueno, la verdad es que Gabilondo tenía razón en el artículo. No subiré los impuestos en Madrid, paréntesis, ya lo sube la ministra de Hacienda a nivel con una ley nacional, y por lo tanto yo me puedo librar, ¿no? En fin, eso yo la verdad es que la campaña, el hecho de que Gabilondo ha dejado de ser candidato en la Comunidad de Madrid y sea Pedro Sánchez el verdadero candidato del Partido Socialista, todo es como bastante curioso desde un punto de vista electoral. Pero dicho eso, sí que es verdad que al final el problema que hay volvemos a lo que hablábamos antes con el tema de la reforma de las pensiones. Es decir, aquí hay una letra pequeña que hay que presentar a Bruselas, una serie de cifras, una serie de números. Tenemos un déficit público al 11%, tenemos un 120% de deuda pública, tenemos un retroceso de 3 puntos en la previsión de crecimiento del gobierno para el año 2021, está en el 6% cuando había empezado el año al 9%, es decir, que los problemas económicos del país son
evidentes, y conviene hacer una presentación o una reforma o una serie de planes de futuro pensando, primero, en que tenemos que conseguir convencer a Bruselas con nuestras reformas, que somos acreedores de los 70.000 millones de ayudas directas y 70.000 millones de ayudas financieras para las empresas en los próximos 3 o 6 años, y por otro lado que tenemos el músculo suficiente y la capacidad suficiente para poder hacer esas reformas. Dicho eso, lo que no acabo de ver es que alguna de estas reformas que se están planteando, pensiones y reforma laboral sobre todo, haya el suficiente apoyo político, tanto dentro del gobierno como en el conjunto del Parlamento, como para afrontarlas. Entonces, mi pregunta es, ¿esto puede perjudicar al hecho de que dentro de unos años, cuando una serie de empresas españolas hayan hecho sus deberes, hayan presentado proyectos muy interesantes y muy transformadores de nuestra economía, nos podemos encontrar con que no hacer estas reformas ahora nos puedan perjudicar? Esa es la gran pregunta y esa es la gran duda, porque sin esos 70.000 millones en 3 años es muy difícil que la economía española se recupere, o sobre todo que se recupere al mismo nivel que otros países de la Unión. Edu. Sí, yo creo que es muy difícil hablar en España de dumping fiscal, porque es a la hora de... O sea, uno puede decir lo que quiera. Últimamente la gente... En el debate político escuchamos de todo, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil defender con números y datos que hay un problema real de dumping fiscal. Y en el reverso de esta idea me parece también que es muy difícil no defender que España tiene margen de mejora en términos de armonización fiscal. Quienes están criticando la posición de la ministra Montero, que dice que hay que armonizar en algunos impuestos para evitar mínimos exentos tan bajos como por ejemplo el que tiene la Comunidad de Madrid en algunas figuras impositivas, seguramente no dirían lo mismo si el gobierno quisiera armonizar aquello que afectara por ejemplo a Cataluña o a otra comunidad autónoma que no fuera la que dirige la señora Ayuso hasta el día 4 de mayo por lo menos. ¿Por qué? Porque es verdad que el Ministerio de Hacienda tiene competencias fiscales, porque el conjunto de las figuras tributarias no están descentralizadas. Es decir, el sistema tributario español no tiene una descentralización autonómica y municipal del 100% de los gravámenes. Es un sistema complejo. Tiene tramos que pertenecen e impuestos que pertenecen de titularidad central, del gobierno central, y otros que son de titularidad autonómica. Y hay algunos otros que están incluso en ámbitos más bien municipales. Por tanto, claro que tiene competencias. Y claro que tiene el sistema fiscal que tener un debate sobre su eficacia y sobre su eficiencia, y sobre si se están o no produciendo grandes concentraciones de capitales y de rentas altas en Madrid por alguna razón tributaria, o tiene que ver con alguna decisión o alguna causa de otra naturaleza. Yo no creo que España tenga un problema principalmente de grandes fortunas, digamos, en el impuesto de la renta de las personas físicas. Los grandes millonarios en España no tributan IRPF, o al menos no solo. Es más, ni siquiera creo que tenga un problema en el impuesto de patrimonio. Las grandes fortunas en España están todas en el impuesto de sociedades. Y es ahí donde hasta Estados Unidos, que no parece un nido de rojos leninistas, quema iglesias, peligrosos, bolcheviques, ha propuesto una tributación del 21% de impuestos sociales a nivel mundial. Y el Fondo Monetario Internacional parece que empieza a darse cuenta de la realidad de este tema, del impuesto a sociedades. Asunto pues que la izquierda en España lleva tiempo planteando, a veces con muy poca fortuna, especialmente en algunos debates, y que espero que se abra camino porque los millonarios en España están ahí, en el impuesto de sociedades. Antes hemos estado en Salamanca porque hoy cierran ahí en otros 8 municipios importantes el interior de la restauración por la pandemia, por el aumento del número de contagios, por el aumento de la incidencia. En Euskadi, el gobierno vasco ha decidido cerrar perimetralmente casi una treintena de municipios. El más importante de los que se cierra perimetralmente es Bilbao. Jon Egaña, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde cerquita de la entrada a Bilbao por la carretera de la Avanzada. Este punto une la capital con muchos municipios de costa. Es uno de los más concurridos para los conductores y no el que más cada mañana hasta ahora. De momento no tenemos datos de entradas, de movimiento de vehículos. Sí que nos dicen desde el Centro de Gestión de la Ertzaintza que la mañana se nota algo más tranquila. Y bueno, pues ayer se confirmó lo que se esperaba. La incidencia acumulada de 471 casos a 2 semanas ha confinado Bilbao. Volvemos, por tanto, a los salvoconductos para trabajar. Bares y restaurantes van a limitar su actividad a las terrazas, al exterior, salvo en los horarios de desayuno y de comida. Ojo, porque hay recurso de nuevo interpuesto, está calentito ayer mismo, así que puede continuar el baile con este tema. El confinamiento tiene algunas salvedades. Una de ellas es la posibilidad de movernos entre municipios colindantes. Y aquí en Vizcaya, aunque el territorio globalmente no esté en zona roja, casi la mitad de la población, algo más de 500.000 de habitantes, vive esta situación. Están igual que en Bilbao, por ejemplo, en Guecho, en Sestao o en Portugalete. Tampoco existe de facto la posibilidad de desplazarse dentro de Euskadi, porque Guipúzcoa ya
Álava sí que están en zona roja. Así que con este panorama se notaba en la tarde de ayer en Bilbao que muchos apuraban para hacer algunos trámites. La medida va a seguir en vigor al menos una semana, o sea que seguro que seguiremos así en la final de Copa del sábado, y el próximo lunes pues se actualiza de nuevo el mapa de cierres perimetrales. Y en este contexto, John, que luego hablaremos de ello, de la posición del gobierno, pero en este contexto Urkullu, el Lehendakari, pide que se prolongue el estado de alarma. Sí, es lo que ha pedido, lo hizo ayer mismo, y sobre todo yo creo que lo hacen desde el gobierno vasco teniendo en mente lo que sucedió con el recurso judicial de los hosteleros. Los hosteleros han vuelto a recurrir, en este caso las restricciones que tienen que ver con el cierre interior de los locales durante tramos horarios. Esta vez se han unido a ellos, por ejemplo, empresarios de salones de juego, empresarios de casas de apuestas, empresarios de gimnasios, que se quejan también de la limitación de uso de las luchas individuales. Así que lo que pide es un paraguas más amplio para evitar que este vaivén de medidas y esta confusión que se crea entre la ciudadanía se prolongue en el futuro. Pues John Egaña, muchísimas gracias. Un saludo. Vamos a recordar los datos. Ayer se actualizaron después del fin de semana. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días de nuevo. A la espera de que mañana llegue el primer envío de la vacuna monodosis de Janssen, el ritmo de vacunación sigue alto. Claro, esto va por un lado, pero por otro lado también sigue alto el ritmo de contagios, que ahora sí empiezan a verse ya las consecuencias de la Semana Santa. Y van a seguir aumentando los contagios en los próximos días porque el efecto de todos los movimientos sociales de la Semana Santa no ha terminado. Sanidad espera que las comunidades autónomas adopten restricciones más duras, como está haciendo el País Vasco, que es una de las 3 comunidades con peores datos, junto a Madrid y Navarra, aunque Madrid sigue en su línea con las medidas más suaves en los horarios de la hostelería, en el interior de los bares y restaurantes. Ahora mismo la incidencia media roza los 200 casos. Hay 11 comunidades que están en situación de riesgo alto o muy alto, y llama la atención, Ángeles, importante repunte también de los contagios en la última semana en 2 territorios, en Andalucía y Aragón. Es muy relevante. En cuanto a la presión asistencial, vuelven a subir los ingresos en planta, también la ocupación COVID en la UCI, que es del 40% en Madrid y en Cataluña. La cuarta ola está siendo mucho más lenta y no tiene una mayor magnitud, digamos que no es más grande, gracias a la vacunación. Prácticamente ya no hay contagios en las residencias, ni muertes por COVID. La inmunización de los mayores de 80 años sigue avanzando, y esto también se está notando en las hospitalizaciones y en la edad, ¿no?, de las hospitalizaciones, de los pacientes que se hospitalizan y de los pacientes en la UCI, que es menor. Ayer Simón, de hecho, explicaba que a medida que se vaya completando la cobertura de las vacunas en los mayores, los contagiados evidentemente serán más jóvenes. En la última semana sí se dio un auténtico acelerón en la campaña, se pusieron más de 2 millones de dosis. Ahora mismo hay más de 3.100.000 personas inmunizadas totalmente con la pauta completa, y más de 7 millones vacunadas con al menos una dosis. Mañana llega la de Janssen, definitivamente. Son 300.000 dosis. Finalmente. Sí, todavía no está confirmado si llegan todas juntas de golpe, las 300.000, o si la entrega se reparte en un lote más pequeño y luego a lo largo del mes de abril se completarían las 300.000. Lo que sí parece claro es que en este trimestre va a haber de Janssen 5,5 millones de dosis, que como son monodosis, bueno, pues con un pinchazo serviría para inmunizar a 5,5 millones de personas. Se va a destinar esta vacuna a los mayores de entre 70 y 79 años. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Y ya saben que en medio de esta cuarta ola, con una dimensión quizá no tan fuerte como la de tercera ola, y lo decía ayer Fernando Simón, porque el ritmo de vacunación, o se está adquiriendo ese ritmo de vacunación que ya esperaba el gobierno que se adquiriera en este mes de abril, con la llegada de más vacunas, tanto de Pfizer como de Janssen a partir de mañana. Bueno, ya saben que el estado de alarma finaliza el próximo 9 de mayo. El gobierno anunció, que lo dijo Pedro Sánchez, que no tenía previsto prolongarlo, salvo que la situación pandémica le hiciese cambiar de opinión a última hora. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Y de momento se mantiene el gobierno en esta idea de no prolongar el estado de alarma, a pesar de alguna petición, y lo comentábamos antes con nuestro compañero de Bilbao, con John Egaña, por ejemplo, la petición del Lehendakari Urkullu.
si esa petición la atribuyen en la Moncloa a la mala experiencia que ha tenido el gobierno vasco con el Tribunal Superior, que le tumbó decisiones antes del estado de alarma que estaban apoyadas en la legislación autonómica y también durante el estado de alarma. Pero la clave en la Moncloa es que son muy optimistas, al menos eso es lo que trasladan. Cuentan con que cuando se agote el estado de alarma, el 9 de mayo, la cuarta ola va a estar controlada y que las vacunaciones en abril dicen que van a ir a toda velocidad. Ayer en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, Sánchez defendió a puerta cerrada esa idea en positivo, subrayó que el gobierno ha apostado por distintas vacunas para ir sobre seguro si algún laboratorio falla en este tiempo, y hay fuentes del Ejecutivo que además entienden que en este momento es muy importante ir lanzando estos mensajes para animar la temporada turística y contribuir a la recuperación económica. Ese es el sentido además de la comparecencia de hoy del presidente del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros y de la Comisión Interministerial que va a analizar el plan de recuperación de los fondos europeos. Nos dijo Sánchez la semana pasada en un corrillo que él está muy ilusionado con los fondos europeos, que él se lo cree, que van a poner en marcha grandes transformaciones, y en esa clave es en la que está la Moncloa, en pasar ya la página de la alarma, apoyándose en la vacunación y enfocar la recuperación económica. Se confirma entonces, Inma, que va a comparecer el presidente del gobierno otra vez después del Consejo de Ministros. No hay confirmación oficial, pero es lo que nos dicen distintas fuentes del gobierno, que eso es lo previsto, que sea él quien ponga cara al plan de recuperación de los fondos europeos, que no se aprueba definitivamente hoy. Hoy lo analizan los ministerios, mañana rinde cuentas el presidente sobre este asunto en el Congreso de los Diputados y lo previsto es que se apruebe en otra reunión del Consejo. Que expliquemos el procedimiento, es decir, hay Consejo de Ministros. Largo. Y luego, eso es, Consejo de Ministros, y luego hoy mismo, sí, pero hoy hay Consejo de Ministros a las 9:30. Y luego previsto a las 11, comisión donde están todos los ministerios. Interministerial. Y todos los ministros que se vuelven a reunir, pero, bueno, casi todos, sí, casi todos los ministros, pero es como son dos órganos distintos y por ahí tiene que ir pasando el... No tendrá nada que ver que estemos en pre-campaña, que vuelva a comparecer Pedro Sánchez. No, perdona. 2 semanas seguidas, ¿eh? Perdona, Inma. 2 semanas seguidas. No tendrá nada que ver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Le preguntaban también ayer en la rueda de prensa, en la comparecencia, a Fernando Simón sobre, qué habrá que hacer. Habrá que prorrogar el estado de alarma. El gobierno insiste en que no va a hacer falta, pero aún así le preguntaban al científico. Si hacemos una revisión de las capacidades de las comunidades autónomas para tomar decisiones independientemente del estado de alarma, es muy alta. Podrán probablemente aplicar suficientes medidas para la situación en la que estemos en ese momento. Tendrán margen suficiente las comunidades autónomas para aplicar las medidas que consideren necesarias, pero claro, Edu, estamos viendo ya como Urkullu, que ya conoce lo que dictaminan los jueces con anterioridad y ve como ahora vuelve a haber recursos ante la justicia por los cierres, por ejemplo, de la restauración, dice, a mí dame la herramienta. Ya, supongo que el gobierno lo que quiere es esperar a que llegue, sobre todo que pase la campaña de Madrid, me temo. 2, que llegue el final del decreto, que es el 9 de mayo, y tomar decisiones a partir de esos días, de cómo esté. Pues supongo que la foto del calendario de vacunación, que parece que está cogiendo un ritmo bastante alto y bastante destacable y de manera más o menos homogénea en el conjunto del territorio. Y segundo, qué incidencia tiene, pues no sé si esta cuarta o ya quinta, no sé en qué ola estamos, de impacto de la pandemia, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos a ver qué opina cada uno. Hombre, parece que cortan en seco y hacerlo anunciado con casi un mes de antelación o 3 semanas es un poco aventurado. Es normal que el gobierno no quiera dar definitivamente una respuesta hasta que lleguen esos días donde este extraordinariamente largo decreto de alarma o periodo de alarma por el decreto de casi 6 meses, pues llega a su fin, ¿no? Así que veremos. Me temo que esto se va a decidir el día 5 de mayo, Ángeles. Justo después de las elecciones también. Nadie diría que estamos al borde de unas elecciones, Cristina. Sí, estoy convencida de que si no hubiera un escenario electoral de fondo, pues posiblemente ya se estarían tomando decisiones sobre si hay que prorrogar el actual estado de alarma o incluso el gobierno se plantea hacer uno nuevo, por lo que no tendría que pasar por el Congreso más que efectos informativos. Si decreta uno nuevo, ya ese es el primero por espacio de 15 días, no necesitaría el apoyo de ningún grupo ni de sentarse a negociar, que yo creo que es lo que no quiere, que le cuesta. Esto es hacer política, sentarse a negociar con los grupos cuando no tienes mayoría, pero posiblemente también a sabiendas que en mitad de un escenario electoral a lo mejor no iba a conseguir muchos apoyos, ¿no?, a la posibilidad de una prórroga de este estado de alarma. En todo caso, sí está en el haber del gobierno, que se comprometió por escrito con Ciudadanos, con el PNV y con ERC
a que abordaría una serie de reformas legales que hicieran innecesario tener que recurrir siempre a estados de alarma para establecer medidas, por ejemplo, restrictivas de movimiento de los ciudadanos, como los toques de queda. Eso lo puso por escrito. Y luego desde entonces ha venido diciendo que es imposible hacer eso fuera del amparo de una medida excepcional. Pero bueno, a lo mejor había cierto margen pues dentro de la ley de salud pública o de protección civil o de seguridad ciudadana. Es decir, ya establece la ley de salud pública que las autoridades pueden tomar decisiones ante caso de enfermedades contagiosas. Y no se ha hecho nada de lo que se comprometió el propio gobierno a hacer. Y yo creo que era Anabel hoy en El País, escribía una pieza diciendo que claro, que es que hay muy poco tiempo para poder aprobar esas reformas, ¿no? Y tiene razón que si se ponen en marcha ahora, sí, claro, llevamos un año. Tiempo han tenido. Ahí está, es decir, si se ponen, tiene toda la razón ella en decir, creo que ha sido ella, no quiero... Es ella, Anabel Díaz en El País. Gracias. Pues claro, si la pones en marcha mañana, aún así, en 4 semanas se podría hacer una ley orgánica y una ley ordinaria de modificación de determinadas circunstancias para poder hacer para poder dar esas cautelas adicionales sin necesidad de tener estado de alarma. Ahora, a mí me resulta curioso una cosa. Fernando Simón dice, no nos preocupemos porque con la legislación actual se pueden tomar grandes medidas de estas de las restricciones que están en marcha. Y nos lo dice cuando llevamos 6 meses de estado de alarma. Para que lo hubiéramos ahorrado. Mi pregunta es, ¿para qué hemos estado en estado de alarma? Es decir, si no se necesita estado de alarma, hay herramientas suficientes. ¿Por qué tenemos un estado de alarma? Porque un estado de alarma ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero un estado de alarma es algo de las cosas complicadas. Claro que no es verdad. Derechos constitucionales y libertades fundamentales sin decreto de alarma es difícil. Exactamente. O sea, libertad de movimientos, los toques de queda, eso es muy complicado. Yo no digo que no haya que adoptar alguna de esas medidas. No estoy diciendo, porque no lo sé, si hay que hacer cierres perimetrales. Yo no estoy seguro de que haya que hacer toques de queda. Yo no estoy seguro de eso. Lo que sí que estoy seguro es de que sin el estado de alarma es prácticamente imposible. Y con un añadido. Es verdad que se pueden autorizar judicialmente algunas medidas, pero yo no estoy seguro que aquellos jueces que autorizaron antes del estado de alarma o sin haber estado de alarma determinadas situaciones van a aceptar que ahora el poder político, el Parlamento y el Gobierno, los otros 2 poderes del Estado, deciden dejar en manos de los jueces un instrumento que teóricamente ha estado funcionando. Luego algunos jueces podrán decir, oiga, si no hay estado de alarma, no voy a autorizar determinadas medidas restrictivas porque precisamente han sido ustedes, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, quienes han decidido que no haya estado de alarma. Luego, no me pida a mí que sea yo el alarmista en este momento de la pandemia, ¿no? Pero eso digo que es un debate bastante complejo. Lo más importante hubiera sido que hubiera habido normas adicionales y llevamos un año. Decís que no es verdad que no hay las herramientas suficientes para controlar. Era la respuesta que había dado Fernando Simón, pero claro, es cuando se le pregunta, tiene que preguntarle al científico por una decisión que es sobre todo política. Y también ayer hubo un momento en la rueda de prensa de Fernando Simón en la que se cruzó la política. Ya saben que en su momento Pedro Sánchez, en un corrillo que tuvo en el avión en el que viajaba por África, que les dijo a los periodistas que le acompañaban, bueno, pues que los datos de contagios en Madrid, bueno, que no eran del todo fiables porque al final no reportaban todos los datos que eran reales. Gabilondo, también el candidato socialista, se abonó a esta tesis. Los datos de Madrid no son fiables y ayer le preguntaban a Fernando Simón. A mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia. Bueno, pues Fernando Simón, que es quien maneja los datos, a él no le consta que no sean fiables o que haya problemas con el traslado de estos datos de la Comunidad de Madrid, digamos, a la sede central de los datos. Esto decía ayer Fernando Simón, insisto, contradiciendo lo que había dicho en su momento el presidente del gobierno y el candidato socialista. Y claro, pues Díaz Ayuso. ¿Qué dijo Díaz Ayuso? En fin, ¿qué deciros? No me esperaba yo que Pedro Sánchez hubiera mentido. Yo lo que creo es que es increíble, pero el señor Simón, que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara y Illa a su vez estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable y es más sincero y ha demostrado tener más altura que el propio presidente.
Y de golpe, Isabel Díaz Ayuso se convierte en la fan número 1 de Fernando Simón. Es lo que tiene la campaña electoral. Unos últimos minutos, un par que me quedan para el capítulo diario de una serie que en este programa nos apasiona. Griselda Pastor, corresponsal comunitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Culebrón del Sofagate. Ayer nos contabas que Bruselas quería cerrar ya esta crisis, que justo se iban a ver los dos protagonistas, von der Leyen y Michel. ¿Qué pasó? ¿Hubo reconciliación? Bueno, se vieron sí, pero súper a puerta cerrada, es decir, sin foto expresamente. No quisieron que nadie viera esa reconciliación, lo que implica que todavía hay bastante tensión. Fue una reunión corta, 3/4 de hora aproximadamente, en la que von der Leyen exigió una solución a los problemas protocolarios, y es normal, es un tema que preocupa y mucho ver a los representantes de dos instituciones de la Unión pues a codazo cuando tienen encuentros internacionales, ¿no? Y lo que sí quiere Bruselas es revisar, ¿no?, el protocolo de los viajes institucionales para que no vuelva a pasar lo que pasó en Ankara. Pues justamente, ¿no? Justamente para evitar esta especie de espectáculo ante un país tercero. Es una reclamación de Ursula von der Leyen en la que también insiste el Parlamento Europeo, y esto al margen de las cuestiones de género. Así nos lo ha explicado Irache García. Además de esa parte de debate sobre la cuestión del género, evidentemente también es necesario que las dos instituciones se pongan a trabajar para prevenir este tipo de situaciones, pues con un protocolo que realmente atienda lo que es la realidad de nuestras instituciones y, insisto, que pueda evitar este tipo de conflictos. Irache García es la presidenta del Grupo Socialista Europeo, pero en esta posición están todos los grupos mayoritariamente, y hay que decir que este va a ser el debate esta tarde en la conferencia de presidentes, donde van a comparecer von der Leyen y Michel. Allí esperamos que sí podremos verlos, porque en el Parlamento no se puede entrar con el coche, como hizo ayer Michel a la comisión, para evitar los fotógrafos que estaban esperándole en la puerta. Pues si no, yo les propongo, les mandamos para allá a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, con aquello de olvidemos el pasado y volvamos al amor, que siempre servirá para la reconciliación de von der Leyen y Charles Michel. Griselda, muchísimas gracias. Hasta ahora. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.